Hoy vamos a meternos de lleno en las páginas del pensamiento musical, la obra clave de Carlos Chávez. Y lo haremos para explorar una de las preguntas más fascinantes del arte: ¿cómo se construye una identidad? A ver, imagínense la escena. Es 1958. Carlos Chávez, que ya para entonces era un compositor mexicano de renombre mundial, de repente recibe una carta. Pero no era un encargo para una nueva sinfonía, que era su pan de cada día. Era un reto de una naturaleza muy distinta. ¿Y por qué estaba tan desconcertado? Pues resulta que la carta era una invitación de la Universidad de Harvard para dar las famosísimas conferencias Norton. Ojo, esto lo ponía al nivel de gigantes como T.S. Eliot o Igor Stravinsky. Así que sí, la presión era inmensa. Es que el desafío no era crear arte, que eso ya lo dominaba. El reto era desmenuzarlo, explicarlo. Por primera vez en toda su carrera, Chávez se vio obligado a poner en blanco y negro toda su filosofía sobre la música, la historia y la identidad. Él mismo dijo que era la oportunidad de poner en orden ideas que había tenido regadas por ahí toda su vida. Y esa es justo la idea de lo que haremos hoy. Vamos a asomarnos por esa misma ventana para hacer el viaje intelectual de uno de los pensadores más importantes de América Latina. Así que, bueno, vamos a darle. Para poder empezar, Chávez tenía que enfrentarse a la pregunta más básica de todas, una que a veces ni nos hacemos. En su forma más pura, ¿qué es la música? Y aquí está el mero corazón de su idea. Para Chávez, la música no es un vehículo para contarnos que alguien está celoso o para describir un atardecer. No, la música es la experiencia. No necesita traducción. Se siente directamente a través de lo que él llamó sensaciones musicales puras. Y para explicarlo, usa su propia experiencia, que es genial. Cuenta que de joven, escuchar a Beethoven era una montaña rusa de emociones. Pero con los años, su oído maduró. Empezó a escuchar la estructura, la forma, la lógica interna, o sea, la música por la música misma. Y esto que le pasó a él, en realidad, reflejaba un cambio cultural enorme. Chávez sentía que el arte moderno se estaba alejando de solo querer representar sentimientos, para en cambio explorar las posibilidades de su propio lenguaje, ya fuera el color, la forma o, como en su caso, el sonido. Bueno, y ahora sí entramos en la parte más, digamos, más espinosa de sus conferencias. Chávez sabía que no podía hablar de arte latinoamericano sin primero enfrentar el peso gigantesco del prejuicio histórico. Todo esto se remonta al siglo XVIII. Varios naturalistas europeos, en especial este señor, el conde de Buffon, empezaron a decir que el continente americano era inferior. Así como suena, decían que su clima y su naturaleza eran débiles, degenerados, y esta idea lamentablemente echó raíces profundas. Esta cita es brutal, pero hay que leerla. La teoría de Buffon decía que toda la vida en América estaba atrofiada, incluyendo a la gente. Llegó a describir a los habitantes como simples autómatas impotentes. Y esta visión se convirtió en el lente con el que Europa juzgó a todo un continente por siglos. Entonces, frente a este juicio histórico tan aplastante, Chávez lanza la pregunta clave. A ver, ¿esa narrativa de inferioridad se sostiene cuando vemos la evidencia real? Y aquí es donde su argumento da un giro tremendo. Para demoler esas ideas, Chávez nos lleva de viaje al mundo prehispánico, a un universo artístico que los europeos de esa época, la verdad, no tenían cómo entender. Lejos de ser primitivos, los pueblos de América crearon un arte de una complejidad increíble. Las abstracciones de los mayas, el simbolismo de los olmecas, la fuerza de la escultura azteca, cada pieza era una bofetada a esa narrativa europea de incapacidad. Y aquí está el gran malentendido. Los conquistadores llegaron buscando un arte hecho por amor al arte, como lo conocían ellos. Pero el arte prehispánico tenía otra función. Era útil, era para los rituales, estaba totalmente conectado con la vida religiosa y de la comunidad. Esta es una de las ideas más profundas de Chávez, ¿eh? Los aztecas no tenían una teoría de lo bello, simplemente creaban. Y esa es la prueba de que el gran arte no necesita de teorías para existir. Nace de la necesidad, de la fe, de la vida misma. Y entonces llega el momento de la colisión. Después de la conquista, dos mundos no solo se toparon, sino que chocaron. Y de ese encuentro, que fue violento y transformador, nació algo completamente nuevo. Para entender todo esto hay un concepto clave: transculturación. No fue que una cultura simplemente aplastó a la otra. Fue un proceso mucho más complejo, donde elementos de ambas se mezclaron, a veces a la fuerza, y al final crearon una tercera identidad, una identidad mestiza, única. Y esto, en la música, se escucha clarísimo.
Sobre la base de los ritmos y las melodías indígenas, se montó el canto gregoriano que trajo la Iglesia. Y encima de eso llegó la complejidad de la polifonía europea. El resultado no era ni indígena ni español, era otra cosa, la música latinoamericana. Ok, con todo este contexto ya en la mesa, Chávez por fin llega a la gran pregunta para los artistas de su época. ¿Cómo creas arte desde una identidad tan compleja, tan fracturada? Chávez veía dos posturas que para él eran callejones sin salida. Por un lado, estaban los indigenistas, que querían borrar cualquier influencia europea, y por el otro, los hispanistas, que despreciaban todo lo prehispánico. Para Chávez, los dos estaban equivocados, porque los dos estaban proponiendo una identidad a medias. Y su conclusión es valiente y súper relevante. Chávez decía que negar cualquier parte de nuestra historia, ya sea indígena o española, era como automutilarse. La verdadera fuerza, la única voz auténtica y universal, solo podía nacer de abrazar esa identidad híbrida, con todas sus complejidades. Y así, las conferencias de Chávez nos dejan con esta pregunta, que es al mismo tiempo un reto y una declaración de principios. Nos recuerda que el arte no solo refleja la identidad, sino que es la herramienta con la que podemos construirla, sanando las fracturas de la historia para crear algo nuevo, potente y universal. Una idea que la verdad hoy resuena más fuerte que nunca.